Demasiado tiempo. Casi todos los medios masivos habían desaparecido, o eran ya de propiedad federal. Los canales que quedaban, tenían que retransmitir señales de seguridad pública, para asegurarse que cualquiera que los viera supiese qué hacer. Todavía estábamos en medio del caos. Apenas si teníamos carreteras, ni hablemos de los mecanismos burocráticos para conseguir un permiso de periodista. Me habría tomado meses. Meses, con 100 personas muriendo cada día. No podía esperar. Tenía que hacer algo de inmediato. Agarré una cámara de DV, algunas baterías de repuesto, y un cargador de energía solar. Mi hijo mayor me acompañó como sonidista y asistente del director. Salimos a la carretera por una semana a buscar algunas historias, solo nosotros dos y nuestras bicicletas. No tuvimos que ir muy lejos. Justo afuera de Los Ángeles, en un pueblo llamado Claremont, hay 5 universidades: Pomona, Pitzer, Scripps, Arrowhead, y la Claremont McKenna. Al comienzo del Gran Pánico, cuando todo el mundo salió literalmente corriendo hacia las colinas, 300 estudiantes decidieron quedarse y pelear. Convirtieron en la Academia Femenina de Scripps en algo parecido a una ciudad medieval amurallada. Reunieron las provisiones de las demás universidades. Sus armas eran una mezcla de herramientas de jardinería y rifles de entrenamiento de los oficiales reservistas universitarios. Plantaron jardines, excavaron pozos, fortificaron los muros que ya existían. Mientras las montañas ardían en el fondo, y los suburbios a su alrededor eran consumidos por la violencia, esos 300 muchachos se defendieron contra 10.000 zombies. 10.000, a lo largo de 4 meses, hasta que el Imperio Interior pudo ser reclamado de nuevo. 30 Tuvimos la suerte de llegar justo para ver el final de todo, para ver caer al último de los muertos, y luego a todos esos estudiantes y soldados reunidos bajo la enorme bandera hecha de retazos que colgaba del campanario de Pomona. ¡Qué historia! 96 horas de escenas en la lata. Me gustaría haber podido grabar más, pero el tiempo era crítico. Recuerde, perdíamos 100 personas cada día. Teníamos que dejarla lista lo más pronto posible. Regresé a mi casa con las grabaciones, las recorté y las monté con mi equipo casero de edición. Mi esposa hizo las narraciones. Sacamos 14 copias, todas en formatos diferentes, y las presentamos ese sábado por la noche en diferentes campamentos y refugios por todo La llamé Victoria en Avalon. La batalla de las 5 universidades. Ese nombre, Avalon, lo saqué de un vídeo que uno de los estudiantes estuvo filmando a lo largo de todos esos meses. En él se mostraba la noche del último ataque, el peor de todos, cuando una horda fresca se veía aparecer en el horizonte, hacia el oriente. Todos los muchachos se veían muy ocupados, afilando sus armas, reforzando las defensas, haciendo guardia junto a los muros y en las torres. Una canción flotó por todo el campus, a través de los altavoces que sonaban música todo el tiempo para mantener la moral arriba. Una estudiante de Scripps, con la voz como la de un ángel, estaba cantando el tema Avalon de Roxy Music. Su versión era tan hermosa, y hacía un contraste increíble con la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. La usé como fondo de la escena de preparándose para la batalla. Aún siento un nudo en la garganta cada vez que la escucho. ¿Cómo respondió la audiencia? Fue un fracaso. No solo esa escena, sino toda la película. Al menos eso fue lo que pensé. Me había esperado una reacción más inmediata. Gritos, aplausos. No quería admitirlo frente a nadie, ni siquiera frente a mí mismo, pero tenía esta fantasía egoísta de que la gente iba a acercarse a mí al terminar la cinta, con lágrimas en los ojos, a estrechar mi mano y agradecerme por mostrarles la luz al final del túnel. Ni siquiera me miraron. Me paré en la entrada de la sala como una especie de héroe conquistador, y todo el mundo pasó a mi lado en silencio, con la mirada fija en el suelo. Me fui a mi casa esa noche pensando, bueno, fue una bonita idea, quizá la granja de papas del Parque MacArthur necesite otro empleado. ¿Y qué pasó? Pasaron 2 semanas. Conseguí un trabajo de verdad, ayudando a limpiar la carretera del camión Topanga. Pero un día, un hombre llegó cabalgando hasta mi casa. Literalmente, a caballo, como en una vieja película del oeste de Cecil B. DeMille. Era un psiquiatra de una organización médica en Santa Bárbara. Se habían enterado del éxito de mi película, y quería saber si tenía más copias. ¿Éxito? Eso fue lo que dijo. Resulta que, la noche después del estreno de Avalon, los casos de SIDA bajaron en Los Ángeles en un 5%. Al principio pensaron que era una simple fluctuación estadística, hasta que un estudio les reveló que el decremento era notable solo en aquellas comunidades en las que se había exhibido la película. ¿Y nadie se lo había dicho?
Nadie. Se ríe. Ni los militares, ni las autoridades municipales, ni siquiera la gente que manejaba los refugios en donde se seguía exhibiendo sin mi conocimiento. Claro que eso no me importaba. Lo importante era que había funcionado. Había hecho la diferencia, y me dio un trabajo para todo el resto de la guerra. Reuní a algunos voluntarios, a toda la gente de mi antiguo equipo que pude encontrar. También a ese muchacho que filmó el vídeo del ataque en Claremont, Malcolm Van Ricin, sí, ese mismo Malcolm, 31. Él se convirtió en mi DF-32. Ocupamos un estudio de doblaje abandonado al oeste de Hollywood y comenzamos a copiarlas por centenares. Metimos una copia en cada tren, cada caravana, cada ferry que iba para el norte. Nos tomó un tiempo recibir respuestas. Pero cuando comenzaron a llegar y él sonríe, y eleva sus manos en una señal de agradecimiento. 10% menos a lo largo de toda la zona segura occidental. Yo ya estaba otra vez en el camino para ese entonces, rodando más historias. Anacapa ya estaba lista, y llevábamos filmada la mitad de distrito de la misión. Para el momento en que Dos Palmos llegó a las pantallas, y el SDA había bajado un 23% y solo en ese momento el gobierno se interesó en lo que estábamos haciendo. ¿Le dieron más recursos? Se ríe. No. Nunca les pedí una ayuda que seguramente no me iban a dar. Pero al fin tuve acceso a los militares, y eso me abrió todo un nuevo mundo. ¿Fue entonces cuando rodó El Fuego de los Dioses? Asiente. El ejército tenía 2 programas de armamento láser, Zeus y la Mare. Zeus fue diseñado originalmente para limpieza de municiones, estallando minas terrestres y bombas sin explotar. Era pequeño y lo suficientemente liviano para ser montado en un UMP modificado. El artillero enfoca el objetivo a través de una cámara alineada con la torreta. Mueve el puntero hasta la superficie designada, y luego dispara un rayo de pulso corto a través del mismo lente. ¿Son demasiados detalles técnicos? No, para nada. Lo siento. Me sentí extremadamente atraído por los detalles del proyecto. El rayo era una versión modificada y convertida en arma, de los láseres industriales, de esos que se usan para cortar acero en las fábricas. Podía perforar la cubierta exterior de una bomba, o calentarla hasta el punto en que detonaba el explosivo interior. Ese mismo principio funcionaba con los zombies. En nivel alto, era capaz de perforar un agujero entrando por la frente. En niveles más bajos, literalmente hacía hervir el cerebro hasta que se les salía por las orejas, la nariz, y los ojos. Las escenas que rodamos eran asombrosas, pero Zeus era una pistola de juguete al lado de la Mare. El acrónimo quiere decir láser móvil de alta energía, y fue diseñado en conjunto por los Estados Unidos e Israel para derribar pequeños proyectiles en el aire. Cuando Israel declaró su cuarentena voluntaria, y todos esos terroristas comenzaron a lanzar morteros y misiles sobre la muralla de seguridad, la MAE fue el que los derribó a casi todos. Era más o menos de la misma forma y tamaño que un faro de búsqueda de la Segunda Guerra Mundial, y su núcleo era un láser de deuterio flúor, mucho más poderoso que el láser cristalino de Zeus. Sus efectos eran devastadores. Arrancaba la carne de los huesos, y estos se ponían al rojo blanco antes de desintegrarse. Cuando se corría el vídeo a velocidad normal, era magnífico, pero en cámara lenta y era el fuego de los dioses. Es cierto que el número de casos de esta se redujo a la mitad, tan solo un mes después del estreno de la película. Creo que eso es un poco exagerado, pero la gente hacía fila para ir a verla después de salir del trabajo. Algunos la repetían todas las noches. El afiche promocional mostraba un acercamiento de un zombie siendo pulverizado. La imagen fue copiada de uno de los cuadros de la cinta, de la escena en la que la niebla de la mañana permite ver el rayo láser a simple vista. El subtítulo bajo la imagen decía solo que pase el siguiente. Esa sola película salvó todo el proyecto. Su proyecto. No, Zeus y la Mare. ¿Estaban en peligro? Cuando terminamos la película, faltaba un mes para que cancelaran el La Mare. A Zeus ya lo habían archivado. Tuvimos que rogar, tomar prestado, y robar, literalmente, para que lo activaran solo para las cámaras. Destre había decidido que ambos proyectos eran desperdicios exagerados de valiosos recursos. ¿Y lo eran? Claro, sin duda. La M de móvil en el proyecto Lamae se refería en realidad a toda una caravana de vehículos especializados, todos ellos muy delicados, ninguno de ellos era todoterreno, y cada uno dependía del buen funcionamiento de los demás. La MAE consumía también enormes cantidades de energía, y montones de químicos inestables y muy tóxicos para el proceso de generación del rayo láser. Zeus era un poco más económico.
Requería menos refrigeración, su mantenimiento era más sencillo, y como estaba montado en un B, podía ir a cualquier lugar que fuese necesario. El problema era, ¿en dónde iba a ser necesario? Incluso con su máxima potencia, el artillero tenía que mantener el rayo en un solo lugar por algunos segundos, y recuerde que eran objetivos móviles. Un buen francotirador podía hacer ese mismo trabajo, en la mitad del tiempo y matando el doble de zombies. Eso anulaba la posibilidad de un ataque rápido, que era exactamente lo que se necesitaba cuando se enfrentaban las hordas. De hecho, ambas unidades tenían asignado un escuadrón permanente de escoltas francotiradores, gente que tenía que proteger una máquina diseñada para proteger gente. ¿Entonces eran así de ineficientes? No, si tenemos en cuenta su objetivo original. La MAE defendió a Israel de los bombardeos terroristas, y Zeus fue puesto en servicio activo nuevamente para hacer estallar minas terrestres durante el avance de nuestras tropas. Para el propósito con el que habían sido construidas, eran armas sobresalientes. Como matazombies, eran un fracaso. Entonces, ¿por qué las filmó? Porque los norteamericanos adoran la tecnología. Es una característica innegable en nuestro espíritu nacional. Aunque sean conscientes o no de ello, siquiera el ludista más fanático puede negar el poder tecnológico de nuestro país. Dividimos el átomo, llegamos a la luna, llenamos las casas y oficinas con aparatos que ni siquiera los primeros escritores de ciencia ficción alcanzaron a imaginar. No sé si es algo bueno, y no estoy en posición de juzgarlo. Pero sí sé que al igual que todos esos ex-ateos encerrados en las iglesias, la mayoría de los norteamericanos seguían rezándole al Dios de la ciencia para que los salvara. Pero no lo hizo. Eso no importa. La película tuvo tanto éxito, que me llamaron para hacer toda una serie. La llamé Las Armas Maravillosas, 7 películas sobre la tecnología de punta de nuestros soldados. Ninguno de esos aparatos representó ninguna ventaja en la práctica, pero todos sirvieron para ganar en la guerra psicológica. Pero eso no es ¿sí? ¿Una mentira? Está bien. Puede decirlo. Sí, eran mentiras, pero eso no es necesariamente algo malo. Las mentiras no son ni buenas ni malas. Al igual que el fuego, pueden mantenernos tibios y seguros, o quemarnos hasta morir, dependiendo de cómo se usen. Las mentiras de nuestro gobierno antes de la guerra, las que se suponía debían mantenernos felices e ignorantes,